Saludos cordiales, mi nombre es Arturo Ruiz Vargas, presentador del trabajo Comparación del efecto de distribución continua y reticular de discos conductores en el umbral de percolación eléctrico en dos dimensiones, supervisado por la doctora Georgina García Pacheco y el doctor Francisco Irán Calvo Castro. Los materiales compuestos de matriz polimérica han recibido la atención de la industria gracias a la gama de propiedades que se pueden obtener al combinar materiales poliméricos con refuerzos metálicos o cerámicos. Ejemplo de esto es el cambio de las propiedades eléctricas en compuestos poliméricos con relleno metálico, donde en bajas concentraciones se tendrá un comportamiento dieléctrico y en altas concentraciones existirá un comportamiento conductivo debido a la formación de caminos de partículas metálicas. La concentración crítica en que ocurre la transición entre ambos comportamientos se denomina umbral de percolación. Existen dos principales enfoques de modelado: la percolación reticular, donde los elementos se centran en posiciones preestablecidas de una red, y percolación continua, donde los elementos se distribuyen libremente en el espacio. Debido a su simplicidad, frecuentemente se ha usado el enfoque reticular para el modelado de la percolación eléctrica, pero eso dificulta la consideración de algunas características fenomenológicas como las diferencias entre las partículas del polímero y el relleno metálica o la inclusión de conducción por tunelamiento cuántico. En el modelo Hardcore Soft Shell, las partículas sólidas de radio B envueltas en una membrana suave de espesor A-B pueden considerarse conectadas aún estando separadas hasta una distancia máxima de 2A-B. Enfoque apropiado para modelar conducción eléctrica considerando tunelamiento cuántico. En este trabajo se desarrolló un modelo continuo para la estimación del umbral de percolación de discos metálicos en sistemas bidimensionales. Los resultados se comparan con un modelo previo de percolación reticular con el fin de observar el efecto del método de distribución continua en el umbral de percolación obtenido. En el modelo con distribución en redes, las partículas se encuentran centradas en los sitios de la red, representada por una matriz 2D. La generación de distribuciones de partículas se realiza mediante el algoritmo mostrado, rellenando aleatoriamente la matriz de simulación S. En el trabajo previo se consideró una distancia máxima de tunelamiento de 10 nanómetros, pero solo se contempló en partículas con diámetro menor de 24 nanómetros, donde la distancia entre partículas en vértices opuestos de una celda unitaria es igual o menor a 10 nanómetros. En el modelo continuo se implementó un método de distribución basado en un agente reflejo simple. Los agentes reflejo simple deciden acciones basados en el estado actual de su entorno mediante reglas condicionales. Así, se implementó un método de distribución que funciona como un agente reactivo simple donde, en primera instancia, se realiza una distribución preliminar en una red de forma similar al método reticular, pero posteriormente cada partícula o agente se mueve a una coordenada aleatoria dentro de su celda, usando reglas condicionales para corregir posibles traslapes. Para la evaluación de la percolación se implementó un algoritmo que encuentra el camino más corto de la manera más similar posible al algoritmo de Dijkstra, pero aprovechando el método de distribución para reducir pasos y tener una mejor eficiencia. En primera instancia se visita el nodo más cercano al punto de partida, en el ejemplo la posición naranja. Posteriormente se exploran los vecinos para calcular sus respectivos costos. Calculadas las distancias de los vecinos, se marca el nodo como visitado y se visita el siguiente, pero a diferencia de Dijkstra, no se prioriza visitar el nodo con el costo mínimo global, sino avanzar linealmente por la matriz. Estos pasos se repiten hasta encontrar el objetivo o agotar los nodos que visitar. En las tablas están registrados los resultados de experimentos con el modelo de distribución continua y reticular respectivamente, para distintos tamaños de partícula en dos dimensiones. Se usó un área de 15 por 15 micrómetros, considerando como umbral de percolación la primera fracción con la que se encontró un camino de conducción en 250 distribuciones aleatorias diferentes. Ya que en el modelo reticular solo se consideró tunelamiento cuántico en las partículas de 15 y 20 nanómetros por las limitaciones explicadas previamente, la misma condición se empleó con el método de distribución continua. En los resultados se observa un aumento notable de los tiempos de ejecución debido al método implementado para lograr la distribución en un espacio continuo. No obstante, al permanecer los tiempos en un orden de magnitud accesible, es viable desarrollar experimentos con millones de partículas.
Se evidencia una diferencia entre los umbrales de percolación encontrados en el modelo continuo y el modelo reticular, cuando no se considera la conducción por tunelamiento cuántico, incrementándose significativamente el umbral de percolación en el modelo continuo respecto a los estimados en la red cuadrada. Esta diferencia se debe a la mayor probabilidad de contacto que existe en las distribuciones en redes con respecto a distribuciones continuas. Por otra parte, en los dos tamaños de partícula en los que se considera la conducción por tunelamiento cuántico, se observó de manera preliminar que el modelo continuo refleja mejor el efecto de la dependencia del umbral de percolación respecto al tamaño de partícula al permitir una distribución libre de partículas. En trabajos futuros se realizarán más experimentos con el modelo continuo para observar la variabilidad del umbral de percolación en función de las características de las partículas. Y también se implementará el modelo en 3D para estudiar el efecto del método de distribución con partículas esféricas. Espero les haya parecido interesante mi trabajo y les agradezco muchísimo su atención. Hasta luego.